Pues otra vez aquí con ustedes en este nuevo año, con muchas ganas de recomenzar una nueva temporada de este programa que ustedes van siguiendo con tanto interés y con tanta lealtad domingo tras domingo. Ellos sí pudieron. Hoy no podemos dejar de hacer una referencia, un pequeño homenaje a uno de los que fueron nuestros primeros contertulios de este programa, que fue Enrique Sendagorta. Enrique Sendagorta ha fallecido hace apenas unas horas, un par de días, y queremos desde aquí transmitir primero nuestro ánimo, nuestra oración a sus familias, a sus hijos, a sus múltiples nietos y bisnietos, y por supuesto también decirles que hombres como Enrique Sendagorta no solamente dejan pozo en un programa como este, modesto programa como este, sino que han dejado un pozo enorme de bondad, de verdad, de autenticidad en todos los españoles que le han conocido, y a los que no le han conocido disfrutan de que se haya promovido desde una persona como ella los valores que él promovió. Así que desde aquí un enorme saludo, un afectuosísimo saludo a sus familiares, y que Dios esté ya recogiéndole en su seno a Enrique Sendagorta. Descanse en paz. Y hoy con nosotros un hombre extraordinariamente querido en esta casa y respetado, porque es uno de esos políticos extraños que, más allá de la política, tiene una actividad que redunda en beneficio de la sociedad y de todos los españoles, que es capaz además de explicar las cosas con una didáctica extraordinaria. Queremos primero felicitarle el año a don Jaime Mayor Oreja. Muchas gracias. Yo también quiero sumarme al homenaje que acabas de hacer a don Enrique Sendagorta y a su familia, que sin duda ha sido un empresario y una persona absolutamente ejemplar en mi querida tierra del País Vasco y en España en su conjunto. Un vasco extraordinario. Excepcional, como y además vascos, con una capacidad de iniciativa, innovador, creador de una empresa fantástica, y que es un ejemplo para lo que deben ser los empresarios en el País Vasco y en el conjunto de España. Un tipo de verdad extraordinario. Ustedes pudieron ver en su momento la entrevista, la larga entrevista que le hicimos, y fue un disfrute humano e intelectual. Don Jaime, usted es one of us, es uno de nosotros. Hoy se ha sabido que el aborto en España volvió a causar el año pasado estragos en nuestra demografía, pero también estragos en nuestra psicología, en nuestra sociedad, que es probablemente una de las mayores corrupciones que sufre Occidente. Y España no solamente no se escapa de ello, sino que ha dispuesto una legislación que hace que el ser humano por nacer, el nasciturus, no tenga prácticamente ningún derecho, salvo si es hijo de la Casa Real, en cuyo caso sí que es protegida la sucesión a la corona. Pero si no es usted hijo de reyes en este país, su capacidad de ser protegido por las leyes es cero. Usted ha promovido One of Us. Bueno, he promovido One of Us con otro italiano que ese sí es ejemplar, que es Carlo Casini, muchos años presidente de la Comisión Constitucional en el Parlamento Europeo. Y es verdad que ahora nosotros vamos a transformar esta federación en una plataforma cultural. Es decir, queremos seguir agrupando a organizaciones que defienden la vida en todos los países europeos. Hoy eso es la realidad de One of Us, pero hemos decidido que en este año 2018 demos un paso más y queremos crear una plataforma cultural en la defensa de los valores cristianos, esencialmente, en la que se asocien muchos intelectuales pensadores de Europa. Y espero que podamos celebrar en este mismo año 2018 un gran acto de lanzamiento de esta plataforma. No solo debe agrupar a las organizaciones que defienden la vida, sino que debe ser un lugar de encuentro de pensadores para defender estos valores y fundamentalmente para dar la gran batalla cultural, más que estrictamente política, que es lo que yo creo que en estos momentos fundamentalmente necesitamos. Estamos huérfanos en la batalla cultural, antes que en la política. La política, ni que decir tiene, que hoy es la expresión del desorden en el conjunto de Europa, ¿no? Pero fundamentalmente es que tenemos que empezar desde cero y tenemos que agruparnos aquellos que pensamos de una determinada manera, porque hay muchos europeos que piensan de esta manera. Este es el siguiente objetivo de la Federación One of Us.
Estaba estos días comenzando a leer el libro que acaba de publicar Steve Bannon sobre Trump y recordaba cómo prácticamente hace 3 días el Dow Jones tocaba los 25.000 puntos por primera vez en su historia. Y digo que recordaba esto porque cuando Donald Trump gana las elecciones, la mayor parte de las portadas conocidas en nuestro occidente periodístico daban por seguro que la bolsa iba a hundirse en el momento que ganara Trump, ¿no? Un año después, Estados Unidos está al 4,2% de paro, tiene, insisto, los datos más importantes de la historia, tanto en el Standard & Poor's como en el propio Dow Jones, y la economía americana está creciendo entre el 3,1 y el 3,2%. No solamente eso, sino que Donald Trump, hablando del aborto, una de las primeras medidas que toma cuando llega al poder fue retirar la subvención a la famosa fundación Planned Parenthood, que ha sido acusada de violar los más elementales derechos de los bebés, que han utilizado fetos humanos para traficar con sus órganos, y Trump lo primero que hizo fue retirarle una subvención que tenían de nada más y nada menos que 500 millones de dólares. Es decir, en Estados Unidos las cosas en el tema del derecho, de la protección del derecho a la vida, sí se han movido y se han movido eficazmente. Sin embargo, en Europa no, y usted la batalla la plantea justamente en Europa. Bueno, la planteo en Europa porque soy europeo y porque en Estados Unidos poco o nada puedo hacer o poco o nada puedo decir, ¿no? Me refiero por contraste a plantearla en España. Bueno, es que yo creo que el contexto nuestro es el europeo. No sé si es que he estado 10 años en el Parlamento Europeo, pero ese debate cultural, esa falta en la defensa de nuestras ideas está en Europa. Y fundamentalmente hoy necesitamos centrarnos en Europa. Lo que yo muchas veces denomino el nuevo orden mundial, es decir, ese mundo que se ha creado en la falta de valores, de referencias permanentes, en que lo relativiza todo, es evidente que ha perdido esa batalla hoy en los Estados Unidos. No sé por cuánto tiempo, pero va a concentrarse en Europa. Y en Europa, en sustitución de lo que ellos hubiesen hecho desde la administración Clinton, pues van a conseguir, van a tratar al menos de introducir sus ideas en Europa. Por eso Europa se ha convertido en un cierto campo de batalla. Y eso hace que todavía nuestra tarea sea una tarea más difícil, pero más necesaria que nunca en el conjunto. Hace pocos días, Víctor Orbán, que está denostado por todas las instituciones en general europeas, ¿no? Pero ha escrito una felicitación de Navidad en donde ha hablado de la recuperación de los valores cristianos de Europa, ¿no? Y es evidente que tienes razón, hace falta una tarea en esa dirección y en este terreno, y por eso en estos momentos yo creo que es tan equivocado esa estrategia de tratar de golpear a esos países que se llaman de Visegrado, es decir, a Polonia, a Hungría, a Eslovaquia, ahora a Austria también, porque se ha incorporado de hecho a la cumbre de Visegrado. Y es un error, porque en vez de buscar una reconciliación en valores, eso que decía el Papa Benedicto XVI y Sarkozy, la laicidad positiva, busquemos puntos de encuentro en valores y en principios, tratando no de decir que la religión y la nación son valores predemocráticos, sino tratemos de, sabiendo que vivimos en un mundo más global que nunca, pues tratemos de encontrar en los valores nuestro fundamento común. Pues si algunos se dedican a destruir aquello que está fuera de la moda dominante, es un enorme error y es una torpeza en la que en estos momentos hay demasiadas personas europeas en esa misma batalla. ¿Es ese nuevo orden mundial al que usted se refiere el que manda en las instituciones europeas ahora mismo? Bueno, en todas las organizaciones supranacionales, ese nuevo orden mundial, es decir, esa expresión del relativismo, esa expresión de crear algo que reemplace la sociedad asentada en valores cristianos, pues tiene su fortín. Es decir, es la ONU en primer lugar, Naciones Unidas. En segundo lugar está el Parlamento Europeo. Podemos hablar de la UNESCO, podríamos hablar de la Organización de Estados Americanos. En general, lamentablemente se interpreta que la globalización, ese mundo global, tiene que asentarse en la nada, es decir, en el reemplazo de sociedades asentadas en valores cristianos. Y ellos tienen su palanca en ese tipo de institución. Por eso, injustamente, en el Parlamento Europeo yo he asistido muchas veces, porque he tenido que ayudar en la medida de mis modestas posibilidades a Orbán en mi grupo político, el Grupo Popular Europeo, del que forma parte Víctor Orbán, porque vi que había una campaña de absoluto descrédito, pero no por lo que estaba haciendo el gobierno, sino fundamentalmente por lo que estaba representando
en esa defensa de esos valores cristianos. Y en vez de tratar de sumarse, en vez de tratar de encontrar puntos de encuentro, pues lo más fácil es la descalificación y el decir que esencialmente son unos populistas radicales. Bueno, pues ese error yo lo he tenido que sufrir en el seno de mi propio grupo político en el Parlamento Europeo. Por eso sé que hay una mayoría en el Parlamento Europeo, una mayoría, no es total, pero un trozo está muy decidido a la constitución de ese nuevo orden mundial. Y por eso ahora es tan importante saber la conclusión del gobierno de Alemania, porque hoy el desorden es la característica principal hoy de los países europeos y en general de las sociedades occidentales, ¿no? Y ese desorden evidentemente tiene un punto neurálgico hoy en Alemania. Y es evidente que Alemania ha sido la expresión del orden democrático. Desde la Segunda Guerra Mundial hoy no puede hacer un gobierno. Y ahora dicen que hasta Semana Santa. Es la expresión del desorden en el que vive hoy la sociedad occidental. Vivimos en el desorden. Ese desorden tiene probablemente mucho que ver con las tesis que defienden unos y otros en el tema de la inmigración. Me estoy refiriendo a las posiciones de Orbán, que para algunos europeos son maximalistas e incluso son xenófobas, constituyen un dique a la tolerancia y al entendimiento, y sin embargo hay otros países que coinciden con Orbán en que tan importante como estar abierto a que entren personas que están pasándolo mal en sus lugares de origen, es apoyar a esos lugares de origen para que sean capaces de darles una oportunidad de vida digna y de trabajo en sus propias naciones, ¿no? Es que el cristianismo no solo es una religión, es una civilización. Y hay que saber cuando una civilización tiene riesgos, y es evidente que hay fenómenos que lo ponen en riesgo. Y hay países en donde sobra el dinero. Alemania, pues tienen mucho dinero, pero cuando uno visita Hungría y cuando uno tiene el almuerzo con una secretaria de Estado, viven en la austeridad, en comparación de España. Ellos viven en la austeridad y es evidente que son sociedades que en estos momentos, después de todo lo que han sufrido, después de todo lo que fue la agresión del propio sistema comunista, es evidente que lo que quieren es supervivir como civilización. Y entonces, en vez de entender esos problemas que ellos tienen, pues evidentemente de lo que se trata es decir que son unos xenófobos. No lo son, son aquellos países que han vivido en el límite, han vivido en el sufrimiento, han vivido en el dolor y viven en la austeridad. Y no son sentimientos anticristianos, son precisamente ¿Hasta cuándo, don Jaime, poner a alguien la etiqueta de extrema derecha va a servir para descalificarle sin contemplaciones? Bueno, no lo sé. Yo creo que en cualquier caso, antes lo he dicho, vivimos en el desorden. El desorden es la palabra clave para entender lo que sucede. Lo que pasa en España no se puede aislar del resto. Hoy vivimos un cierto desorden, ¿no? Porque hay una batalla entre lo que llamo yo el nuevo orden mundial y entre unas ciertas reacciones populistas que se han producido. Y algunas yo no estoy de acuerdo con ellas, pero en cualquier caso esa batalla es la que se va a producir en los próximos años en Europa. Ya no hay un debate de izquierdas y de derechas. Aquí hay un debate entre un nuevo orden mundial que ha dado lugar a los populismos y ahora evidentemente están tratando de impulsar fórmulas improvisadas para hacer frente a lo que han creado en cada uno de esos países, ¿no? Entonces esa batalla es una batalla que te expulsa de la política, al menos a mí, pero es evidente que es una batalla que todavía lamentablemente va a tener consecuencias negativas. Bueno, esa batalla es fundamentalmente hoy la expresión del desorden, ¿no? Por eso hoy vivimos una Alemania que no puede hacer gobierno, una Italia que tiene en el mes de marzo unas elecciones que ya se presumen caóticas. Y luego hay fenómenos como el fenómeno Macron, que es un fenómeno en Francia, que algunos dicen que es la panacea, pero fundamentalmente es básicamente una expresión del desorden que golpea el orden anterior y por eso sustituye Macron los partidos políticos tradicionales en Francia. Bueno, esa batalla es la que está presidiendo el mundo occidental. Ahora, la causa de la causa es que hemos dejado de creer en muchas cosas, que no tenemos referencias permanentes. Y lógico, la lógica es que después de tener esa actitud viene el desorden. Si tú no tienes referencias permanentes, si tú lo relativizas todo en la vida, es seguro el desorden.
Mientras tratamos de ordenarnos, vamos a una pausa de publicidad y seguimos con más desórdenes que no hay pocos. Hasta ahora mismo. Estábamos hablando con don Jaime Mayor Oreja, se pasa el tiempo muy rápido con usted, don Jaime. No, la vida se pasa muy rápido. Tempus fugit. Sin duda. Hablábamos del desorden. El desorden es sinónimo de anarquía, sinónimo de confusión, de desbarajuste, de desorganización. ¿En España hay mucho desorden? Bueno, tenemos un desorden importante, sobre todo en la nación. Es decir, cada nación tiene su punto débil. Antes he dicho, Italia es el desorden. Y entonces tiene un frente desordenado, ¿no? Y Gran Bretaña, su punto débil era su duda, su vacilación de si en Europa o no. Y han tenido el Brexit, es decir, la fractura de la Unión Europea. El punto débil de España es la nación. No hemos sido capaces de entender el profundo significado de la nación, no del Estado, de la nación, el contenido de la nación. Y eso hace que hoy la nación está desordenada. Y además seguimos sin entender lo que es el movimiento nacionalista, que después del 21 de diciembre continúa. Y va a continuar de otra forma y de otra manera. No van a seguir el proceso, pero van a seguir lo que significa un proyecto en el que van a incorporarse otros nacionalismos de otros territorios. Y es evidente que va a ser una vanguardia diferente, pero ahora va a venir de Baleares, y va a venir de Valencia, y va a venir de Navarra, va a venir del País Vasco, va a venir de Galicia, porque fundamentalmente la vanguardia del movimiento nacionalista que haya el plan Puigdemont es evidente que al menos con fracasos, porque han tenido sus fracasos, pero mantienen el movimiento. Van a gobernar, que nadie tenga ninguna duda, van a gobernar ellos. Y entonces ello significa que siguen adelante. El movimiento nacionalista continúa. Pero como no hay tres movimientos nacionalistas, vasco, catalán y gallego, no hay uno, lo van a hacer esta vez conjuntamente. Y el modelo va a ser un referéndum pactado. Van a tratar de que un referéndum que ayer era ilegal sea en poco tiempo legal. Es decir, es el modelo Quebec, Canadá. Quebec fue una ciudad que trató de autodeterminarse, que quiso encontrar un nuevo derecho colectivo. Ese es el modelo siguiente para España. Ese es el paso siguiente que vamos a vivir en España. Parece que van a retranquearse los catalanes desde el gobierno, pero es evidente que van a tratar de, con otros, con parte de la izquierda y con los otros nacionalistas, tratar de introducir la autodeterminación como derecho. O un sucedáneo. Pero en ese juego de socatira, y usted que es vasco sabe muy bien qué es eso, consiste en una cuerda, debe arrastrar un equipo u otro hasta llevarla a un punto que se sitúa en un principio en el centro, pero que pronto pues es desplazado por la fuerza que tienen los oponentes, ¿no? En ese socatira que se da en España, hasta ahora no había una parte que hubiera cogido la maroma para estirar por la parte españolista, entre comillas, sino que había fuerzas nacionalistas que iban llevándose la cuerda, prácticamente se la habían llevado ya a casa, ¿no? Quien ha venido a recoger esa cuerda han sido los propios españoles. Esas personas sin nombre y apellidos conocidos, pero que han sacado sus banderas de España a los balcones de Barcelona y de toda Cataluña, fenómeno que no había ocurrido, yo por lo menos no lo había vivido. Usted tampoco, don Jaime. No, yo viví una lucha contra una vanguardia del movimiento nacionalista, que fue ETA. ETA no era solo una organización terrorista. ETA era la vanguardia de un proyecto de ruptura. Y es verdad que en aquellos años, en los años 96, 97, 98, yo creo que supimos hacerle frente a la vanguardia. Pero el mayor error es pensar que porque la Guardia Civil o la policía y la justicia haya derrotado la organización, pero no hemos derrotado su proyecto político. Las negociaciones le han dado vida a ese proyecto de ruptura.
Entonces, seguimos sin entender lo que es un proyecto de ruptura, lo que es un movimiento nacionalista. Y entonces es evidente que en estos momentos tenemos el riesgo que el movimiento nacionalista va a seguir, porque no tiene marcha atrás. Es un vehículo sin marcha atrás, solo tiene marcha adelante, que es la marcha de la inercia, de la insatisfacción. Pero es verdad que ahí tenemos que hacer un mea culpa. Todos los partidos y opciones democráticas que en estos años no hemos entendido lo que es un movimiento nacionalista. Que, insisto, no hay tres, un vasco, catalán, no hay problema vasco, no hay problema catalán, no hay problema gallego, no, es un problema de España. Es de nuestra incapacidad de entender lo que es una nación, y por eso a mí no me preocupa lo que hagan ellos. A mí lo que me inquieta siempre es lo que no hemos hecho nosotros y lo que no vamos a hacer en el futuro. Eso es lo que a mí me inquieta, lo que depende de nosotros. Y nosotros tenemos que fortalecer la idea de España, la idea de la nación. Y eso es, en mi opinión, el gran objetivo. Pero para eso primero hay que entender lo que viene después, que esto no ha terminado, que va a continuar y que evidentemente el gobierno de Cataluña va a ser un elemento importante. Pero esta vez con los demás. Todas las vanguardias del movimiento nacionalista en España han sido unilaterales, es decir, ETA fue la primera vanguardia. La segunda vanguardia por poco tiempo fue el Plan Ibarretxe. El tercero ha sido el Plan Puigdemont. El cuarto va a venir del conjunto de los nacionalismos y de parte de la izquierda española, para tratar de convencernos que como hay un empate infinito entre el nacionalismo y España, lo que hay que hacer es aumentar las concesiones a los derechos que ellos piden y solicitan. Ese es el riesgo, ese es el siguiente paso que tenemos delante de nosotros. Eso no solo va a venir desde Cataluña, va a venir desde Navarra. ¿No cree usted, don Jaime, desde otros territorios, que planteado eso así y viendo cómo incluso en algunas partes de España, en algunos sectores, pretenden ver en el movimiento nacionalista un movimiento casi romántico al estilo de Hölderlin, de la Alemania del siglo XIX, esos movimientos que se basaban en cosas muy amorosas, incluso en los valores cristianos? Fíjese cómo el propio Junqueras apela constantemente a su posición de situación de creyente, ¿no? Un hombre como Junqueras, que se va a hacer un homenaje a Lluís Companys, que es un tipo que mató al alcalde de Lérida, lo fusiló solo porque había hecho una cabalgata de Reyes el año anterior y lo ejecutan en agosto del 36. Con esa misma inconsistencia e incoherencia apelan para, digamos, para apoyar sus criterios nacionalistas, apelan al cristianismo. El cristianismo, si es algo, es universal. Es universal. Es decir, los que creemos sabemos que cuando decimos somos católicos, pero lo estamos diciendo es que somos universales, ¿no? Entonces hay un contrasentido, ¿no? Pero sobre todo hay otro contrasentido, es nuestra incapacidad de entenderlo. Es decir, el nacionalismo pudo en momentos determinados, lo acepto, nacer de un sentimiento. Pero como es un movimiento, el nacionalismo, no te quedas en el sentimiento. El movimiento te lleva del sentimiento al resentimiento. Entonces ahora estamos enfrente de un resentimiento. Los que defienden el nacionalismo, el movimiento nacionalista, fundamentalmente tienen un resentimiento profundo, sin razones. Un chico de 20 años, ¿por qué odia a España? Si solo ha vivido bien en España. ¿Por qué los vascos y los catalanes no entendemos que tenemos obligaciones históricas con España? ¿Qué hubiese sido del País Vasco o Cataluña sin España? ¿De dónde el bienestar que ellos mismos hoy disfrutan? Entonces, fundamentalmente ha podido el resentimiento. Un resentimiento que en el caso de ETA se incardinaba en un momento determinado en las sacristías. Bueno, tuvo su papel. Es decir, y que ahora en Cataluña le está pasando algo muy parecido, por lo que hemos visto en la posición de algunos obispos catalanes, ¿no? Sí, no lo niego, lo digo con dolor y casi con la boca pequeña, porque me produce dolor, ¿no? Pero es verdad que los que nacimos en los años 50 y convivimos con los que crearon ETA y con lo que generó ETA, en territorios, por ejemplo, en el Goierri, guipuzcoano, donde yo pasaba todos mis veranos, sabemos que aquello fue una mezcla en una coctelera de tres elementos. Primero, la belleza de los paisajes, es decir, un cierto idealismo.
Luego, evidentemente, fue un marxismo que se estableció en el País Vasco como zona industrial. Y luego, tercero, también que el domingo se santificaba ese movimiento con los mendigosales subiendo a las montañas guipuzcoanas, ¿no? Entonces, ese cóctel de esos tres componentes, lo rural, lo industrial y lo religioso, al final provocó, curiosamente, una destrucción de la esencia de la Iglesia, ¿no? Por eso, en esas comunidades, el índice de religiosidad es bajísimo. Bajísimo. Son sociedades en las que se ha dado la espalda esencialmente a lo trascendente, a Dios. Y entonces es evidente que en esas sociedades, precisamente porque se ha alentado el resentimiento, han dejado de ser esencialmente cristianas, ¿no? Y por eso tenemos los porcentajes más bajos de religiosidad, de práctica religiosa, que en cualquier otro rincón de España. Pero siendo así las cosas, ¿no le parece a usted que si alguna batalla es preciso dar, es la batalla de la información y de la cultura? Sí, y yo diría algo que no depende de nosotros y que otra vez volvamos a creer, ¿no? En términos religiosos y en otros términos, no solamente religiosos, ¿no? Pero hasta que no haya un cambio de conciencias individuales, hasta que no cambien las personas, pues es evidente que seguirá el movimiento. El movimiento basado en la insatisfacción y en el resentimiento y en el odio, ¿no? Por eso tiene un trasfondo cultural, yo diría casi que antropológico, es decir, derivado de las personas que ha creado este movimiento terrible, ¿no? Porque si hoy Sabino Arana, si hubiese visto hoy, y lo verá probablemente, lo que ha sucedido en nuestra querida tierra, en ese terreno, pues probablemente no le gustaría, porque él nació desde una religiosidad muy profunda, incluso desde un cierto misticismo. Yo creo que en un momento determinado, radical y exagerado, ¿no? Pero el resultado es el que es. Que ese movimiento aparentemente romántico, pero que al final se manifiesta en leyes que abusan y conculcan los derechos de los que no están de acuerdo con ellos, como ha ocurrido en el País Vasco, como ocurre en Cataluña y como puede empezar a ocurrir muy pronto en Baleares, en Valencia o en la propia Galicia, ¿no? Ese movimiento probablemente solamente puede ser combatido con un esfuerzo enorme, ahora probablemente ya titánico, de información, de cultivar las inteligencias y las almas de un montón de gente que ni siquiera, al ver que ha habido 2.250.000 tíos que han votado contra el independentismo frente a 2 millones que han votado a favor, no son capaces de aceptar que desde esa posición no hay hoja de ruta independentista que se mantenga en un escenario de libertad y de Estado de Derecho. Pero la va a haber, es decir, no debería, pero la va a haber. Es decir, el movimiento nacionalista no puede detenerse, es imparable por su propia naturaleza. Como antes he dicho, no tiene marcha atrás, no tiene marcha adelante. Tenemos que parar el conjunto de los españoles, que nos parece que eso es un disparate, ¿no? Por eso yo siempre digo que hay que poner pie en pared en un momento determinado. No lo hemos puesto. Fundamentalmente esa asignatura es una asignatura, diré, esa cursilada dependiente en la sociedad española, ¿no? Pero es que yo siempre digo que los que decimos que somos cristianos tenemos una obligación adicional. No podemos quedarnos nunca en la superficie de lo que sucede, tenemos que ir a la raíz de lo que sucede. Y tenemos que entender lo que fue ETA, lo que es el plan Puigdemont, lo que es el plan Ibarretxe, lo que es el movimiento nacionalista. No podemos quedarnos en el escenario que nos gustaría que fuera, pero que no es. Es verdad que Ciudadanos ha realizado una proeza en Cataluña, ha ganado las elecciones, pero no hay ninguna posibilidad. Van a gobernar las fuerzas independentistas, habiendo hecho todo lo que han hecho. Usted de eso sabe algo también. No le fue mal en una campaña electoral en el País Vasco, pero no y sin embargo... No, ganamos. Bueno, lo que sucede, claro, que ahora si comparamos la sociología electoral de aquel año respecto de hoy, pues es evidente que ha avanzado el independentismo, pero no porque hay más independentistas, sino porque las fuerzas constitucionalistas en un momento determinado han preferido abrazarse a un proceso de paz, mal llamado de paz, a una negociación con ETA, que ha fundamentalmente fortalecido esas fuerzas políticas. Pero lo importante es entender lo que tenemos delante,
entender las vanguardias del movimiento, entender el conjunto del movimiento nacionalista, entender las razones por las que ellos siguen avanzando, y es por una falta de respuesta democrática, legal, indudablemente del conjunto. Y fundamentalmente pagamos hoy las consecuencias. Vamos a existir la cuarta vanguardia del movimiento nacionalista. Las tres las he citado con anterioridad. Ahora va a haber una cuarta, que más que vanguardia va a ser el grueso, el conjunto, la suma, y que tienen claramente el objetivo del derecho de la autodeterminación o el derecho a decidir legal, pactado, aprovechando la reforma constitucional que algunos quieren abrir y que evidentemente lo único que les importa a ellos de una supuesta reforma constitucional es avanzar en esa dirección. ¿Y ve posibilidades de que desde el Gobierno de España se oponga algún tipo de fuerza a ese movimiento? Bueno, hoy lo que sucede es que, como vivimos en el desorden, en estos momentos se está produciendo un cambio de fuerzas políticas en España. Hoy fundamentalmente el orden anterior pues ha sido prácticamente derrotado. El efecto Macron francés, es decir, la crisis de los dos grandes partidos, pues hay una tendencia a que eso se reproduzca en España. Y eso hace que al final, en esta confusión y en este desorden, pues es evidente que tenemos menos capacidad de reacción, de respuesta, ¿no? Y por eso es un momento difícil. Exigiría fundamentalmente una cohesión política de todo lo que representa el conjunto de España, que hoy lamentablemente yo no veo. Ojalá me equivoque y ellos tengan todos la visión de entender que el punto más débil de España hoy es la nación y que deberían actuar en consecuencia. Es verdad que las encuestas que vamos conociendo estos días, estas primeras semanas del año, hablan de un trasvase que se produciría, como se ha producido ya en Cataluña, de los votos del Partido Popular hacia un nuevo partido político desde el punto de vista de tener capacidad de victoria electoral, que es Ciudadanos, ¿no? Y es verdad también que mucha gente piensa que las diferencias profundas, salvo en el tema nacional, entre el PSOE, Ciudadanos y el Partido Popular, son simplemente inexistentes, salvo en matices, lo cual hace pensar que poco o nada puede cambiar a medio plazo en este país. Sí. Bueno, yo en estos momentos no quiero arrojar dosis de pesimismo y de inquietud. Es verdad que si yo estoy planteando el desorden como el elemento principal de la situación, pues optimista no estoy. Es decir, claro que vivimos una situación más grave todavía tras el 21 de diciembre, en el que una situación presidida por una batalla política en el espacio de la derecha y en el espacio de la izquierda. Eso nunca es bueno para España. Es decir, en estos momentos se abre una pugna en el centro derecha entre Ciudadanos y PP y en la izquierda entre Ciudadanos, repito, PSOE y Podemos. Pero claro, esa batalla, ese afán de restablecer un nuevo orden político en España, claro, debilita al conjunto de España, ¿no? Y el movimiento nacionalista en ese sentido tiene todas las fracturas posibles, pero sin embargo siempre menos que las nuestras. Ellos son más perseverantes, son más tenaces. Y nosotros somos poco perseverantes y poco tenaces. Cuando apuntamos en la buena dirección, por ejemplo en el País Vasco, cuando fuimos capaces de hacer un frente constitucional, poco duró. Cuando fuimos capaces, en Cataluña ha ganado, no es de mi partido, pero ha ganado a Arrimadas. Bueno, pues es evidente que es un paso adelante, pero no pongamos más dificultades de las necesarias. Es decir, yo no apuesto por ninguno, pero apuesto porque todos seamos capaces de hacer frente conjuntamente a un reto que viene en pocos meses en el conjunto de España y que viene, como antes he dicho, en la cuarta vanguardia del movimiento nacionalista, asentado en la defensa de un supuesto nuevo derecho, el derecho a decidir, como si eso fuese la expresión nueva de un nuevo derecho en la defensa de unos derechos colectivos, en este caso el País Vasco, o de Galicia o de Cataluña, que algunos quieren que se plasme constitucionalmente, legalmente.
Algunos podrán decir que tenemos problemas de ricos, ¿no? Los occidentales y especialmente los españoles. Probablemente si en muchos pueblos de África o de Asia o incluso de América Latina planteas estos temas, te dirán, oiga, mire, es que nosotros no tenemos nada para comer, ¿no? Y si usted me habla del matrimonio de los homosexuales, pues te pueden decir lo mismo. Y si usted les habla del aborto, ¿ya qué quieren? Que encima no tengamos hijos y no podamos cultivar nuestros campos y sacar adelante nuestras familias. Es decir, que cuando planteamos esos temas de lo que el Papa Francisco llama la periferia, estamos planteando problemas que ellos ni tienen ni los esperan. Es decir, sus problemas son reales. Y los nuestros en gran medida son problemas que nosotros mismos creamos. No son problemas digitales, si quiere usted, ¿no? Y entonces, a mí lo primero que me da que pensar mucho es que entre los nacionalistas y los constitucionalistas, la sociedad, la antropología de fondo es exactamente la misma. Es decir, ahí no hay discusión. No van a debatir sobre los temas de fondo, de qué es el hombre, de cómo debe ser la sociedad, de cómo debe plantearse la libertad del ser humano, su dignidad. No hay ninguna cuestión. Bueno, es que ese debate ha desaparecido de nuestras sociedades, de nuestros parlamentos. Claro. Eso es un suicidio. Claro. Es decir, yo entiendo que hay que fijarse en la periferia, pero, atención, el núcleo de las sociedades democráticas es Europa, es el Occidente, ¿eh? Y estamos hoy sin debate en esos terrenos. Hoy ya se da por perdido. Por eso es la plataforma cultural que yo planteo de Bueno Vas. Hay que ir a ese debate antropológico. Ese debate no puede ser incompatible con nuestro bienestar. Es que de esta manera perderemos al final el bienestar, perderemos la civilización. ¿Y le parece razonable que no haya ningún partido, que no haya partidos políticos en Europa que defiendan ese otro modelo antropológico? Me parece, insisto, una enorme equivocación, incluso un cierto suicidio. Esa sensación de que el debate de los valores pertenece al ámbito individual y que no debe tener una expresión pública es un error profundo. Pues si lo estamos viendo ahora ya. El desorden que vivimos es precisamente por esa actitud, por haber hecho desaparecer de nuestro debate político esos temas. ¿Cómo va a ser un tema indiferente la familia, el matrimonio, la defensa de la vida, la dignidad de la persona? Eso es jugar con el núcleo de nuestra civilización. Y de ahí que nosotros, o a algunos nos preocupe, que hay instituciones que deberían de estar en esa batalla cultural. No protagonizarlo como la Iglesia, pero debería animar, estimular a muchos que queremos dar esa batalla y animar a que esa batalla se dé. Y a veces yo tengo la sensación de que se prefiere no dar esa batalla porque se piensa que ya hemos sido derrotados. Y eso no es así. Hay millones de europeos que coinciden con estas posiciones. De ahí que empezar desde cero en esa batalla cultural. Y yo creo, pero cada uno hace lo que quiera, yo no tendría tanto la obsesión de la política, sino más de la prepolítica. Y yo creo que ahí ese terreno lo hemos abandonado durante décadas. Esto no es un problema de este gobierno o del otro gobierno, durante décadas. Y es evidente que estamos cosechando ya la expresión del desorden al que antes me he referido. Usted ha hecho referencia hace un momento a Gran Bretaña. Yo tuve la oportunidad de ver el otro día y se lo recomiendo y se lo recomiendo a nuestros espectadores que vean el mensaje de la reina Isabel en Inglaterra en la noche de fin de año. Es un mensaje muy especial y muy no sé si es de fin de año, de Nochebuena, de Navidad, pero vale la pena porque ver a la soberana, primero apelar a que ellos no son ellos solos, sino que felicita ya a los que se van a presentar a los nuevos Juegos de la Commonwealth, que son 53 países, y hace referencia explícita a que son 53 países en el mundo que forman parte de eso que ellos llaman graciosamente riqueza común, cuando todo el mundo sabe lo que durante siglos esa riqueza suponía, sobre todo para la metrópoli. Pero me hace mucha gracia también ver cómo la reina de Inglaterra hace referencia a Jesucristo en su mensaje. Y hace referencia a la influencia que ha tenido Jesucristo en los 70 años que lleva casada con su marido y en los años que lleva como jefa de la corona británica, ¿no?
y ver también las diferencias enormes que hay en los mensajes navideños de unos países y de otros. Frente al de la reina Isabel II está el de nuestro rey Felipe VI o está el de el propio Donald Trump, que les recomiendo también que vean ustedes para que vean cómo desde las jefaturas de algunos estados se plantean muy seriamente lo que usted está diciendo, ¿no? Yo no he escuchado el mensaje de la reina. Acabo de ver unos capítulos muy interesantes de una serie que se llama The Crown, La Corona, que vale la pena magnífica, verlo, magnífica, es magnífica, pero bueno, si lo ha hecho, le felicito desde aquí. Sí. Lo ha hecho Víctor Orbán también desde la felicitación de Navidad el 24 de diciembre, ¿no? A mí me parece que ese mal llamado nuevo orden mundial se equivoca en su esfuerzo de reemplazar sociedades asentadas en valores cristianos por esa expresión máxima del relativismo. Bueno, algunos dicen que esos son los nuevos tiempos. Yo creo que no, yo creo que son fundamentalmente degeneraciones, errores, significa pasos en la mala dirección, ¿no? Yo creo que es perfectamente posible abordar un futuro de una sociedad en la que haya personas que crean y personas que no crean, pero que entienden sus raíces y comprenden sus instituciones y las defiendan, aunque no vayas a misa todos los días, ni siquiera todos los domingos. ¿Pero qué tendrá que ver una cosa con otro? Pero las raíces uno no puede olvidarlas, no puede expulsarlas, no puede decir que sean predemocráticas, no puedes decir que la religión es predemocrática o que la nación es predemocrática, en mi opinión. No, lo que tienes que saber es sumar todo lo que hoy es una sociedad en donde hay personas que creen y personas que no creen. Nadie quiere hacer estados confesionales dominados por la Iglesia, ni siquiera la Iglesia. Pero otra cosa es no aceptar nuestra raíz. Otra cosa es no aceptar el profundo significado de la persona. Eso es un suicidio, ¿no? Y vuelvo a decir, los nuevos tiempos, si son esos, serán explosivos, traumáticos, porque esa sociedad no se sostendrá. Es la muerte de la tradición. Los labradores bien saben que aquellas plantas que no tienen raíces suficientemente profundas, cuando hay una ráfaga de viento, son inevitablemente arrastradas, ¿no? Vamos a ir a... Por ejemplo, déjeme ir a una pausa de publicidad, un segundo, y continuamos con esta conversación. Hasta ahora. Hemos interrumpido nuestra conversación con la reina de Inglaterra. Sí. No, yo decía que en estos momentos yo creo que los británicos, que han tomado una decisión arriesgada, que yo no comparto, que es el Brexit, pero van a tener que hacer un gran esfuerzo de recuperar los valores. Ellos han tenido siempre un instinto de supervivencia, ¿eh? No quiero recordar lo que pasó en los años 40, ¿no? Pero es evidente que tenemos que hacer todo ese esfuerzo, y que eso no sea considerado como una marcha atrás, ni como una vuelta a la historia. No, es fundamentalmente mirar al futuro y entender que en las sociedades o crees en cosas. La nada no produce cohesión alguna. Solo el ganar más dinero no produce ningún efecto de cohesión. Se necesitan principios y valores, y tenemos que encontrar, eso sí, una reconciliación de valores en los que creer conjuntamente. Pero usted habla constantemente del desorden y de una reflexión ética. Y yo voy a Italia y me encuentro con gente debatiendo sobre problemas éticos seriamente. En la universidad, en los medios de comunicación, en la publicación de libros. Vas a Francia y también te encuentras con ese fenómeno. En España no veo absolutamente ningún debate sobre la ética. Estamos al borde de encontrarnos con una sociedad que cambia de paradigma con la ciborgización, es decir, con la conversión de seres humanos, mezclas entre máquinas y hombres, donde la ética va a jugar un papel esencial. Y sin embargo no veo un minuto de debate sobre eso. Yo tampoco veo demasiado debate en otros países en estos momentos, pero probablemente tiene razón que en España todavía menos. Pero es verdad que los avances tecnológicos están avanzando a un ritmo acelerado, pero precisamente cuantos más avances tecnológicos tengamos, más
elementos éticos, más valores necesitamos. Sin duda. Es todo lo contrario. Es decir, los grandes avances tecnológicos, sin ética y sin valores, pueden producir una sociedad imposible. Unos avances éticos asentados en la nada van a producir todo tipo de disparates, ¿no? Por eso lo urgente no es parar la ciencia. La ciencia no se puede parar ni se debe detener. Pero sí tenemos que reforzar nuestro elenco de valores, nuestra jerarquía de valores, que los hemos sustancialmente modificado. Hemos modificado la jerarquía de valores en el seno de nuestra sociedad. Y eso es la corrección, no detener la ciencia, pero sí introducir otra jerarquía de valores en nuestras vidas. Hace falta un cambio de actitud personal, millones de cambios de actitud personal. Y de ahí la cierta incapacidad política para resolver la crisis, porque lo que se precisa es un cambio de actitud personal humana. Pero que ha permitido que hayamos ido a una cima cada vez mayor entre los pobres y los ricos. En España las diferencias salariales entre los que más ganan y los que menos se ha potenciado en los últimos 10 años extraordinariamente. En el resto del mundo es una obviedad que las diferencias entre países pobres y ricos son extraordinarias. Como es una obviedad que el poder está concentrado en el mundo y también en España cada vez en menos manos. El poder financiero en nuestro país está en 4 bancos, el poder de los medios de comunicación en prácticamente 2 o 3 grandes corporaciones. En el mundo occidental está pasando prácticamente lo mismo, y los seres humanos que hoy, recuerdo cuando se planteaba Servan Schreiber en los años 80 el tema de China, y de los chinos trabajaban por un plato de arroz y una cama. Hoy muchísimos occidentales están trabajando por un plato de McDonald's y una cama. Están siendo incapaces de organizar sus propias familias y su propio futuro porque no tienen una esperanza de trabajo digno ni de gratificación digna. Y sin embargo hemos sido prácticamente corderos entregando nuestra privacidad y una parte importante de nuestra libertad a 4 corporaciones enormes. El otro día Apple reconocía pues que, por supuesto, están espiándonos a todos y lo saben todos sobre todos nosotros, sin que parece que eso le importe a nadie, y reconocía públicamente que había introducido unos cambios en las baterías de sus iPhones y se quedaba tan pancho para hacer que duraran menos. Y no les ha pasado absolutamente nada. Bueno, yo me quedo con la reflexión inicial que ha hecho, ¿no? Que es la desigualdad excesiva y exagerada tiene que ser corregida, ¿no? No soy socialista, ni soy comunista, pero eso no tiene nada que ver con el hecho de que yo no me dé cuenta que en ese cambio de valores nosotros no podemos seguir favoreciendo la actual desigualdad en los términos en los que actualmente se produce. Pero hay una desigualdad intelectual muy fuerte, don Jaime, que parte de la utilización de los dispositivos móviles. A mí me parece que ahí se está produciendo en las redes sociales y en los dispositivos móviles, que son extraordinariamente positivos en cuanto a su capacidad, digamos, de construir cosas buenas. Sin embargo, está produciendo una incapacidad para la reflexión a la gente, para una reflexión profunda, que da miedo. Sí, sí. Yo no soy un experto en las nuevas tecnologías, lo tengo que reconocer, pero es verdad que lo que más me inquieta es que el tiempo que dedicamos simplemente a la información en el sentido superficial lo restamos a la reflexión. A la formación. Es decir, uno tiene que saber interiorizar, uno tiene que saber leer y al mismo tiempo luego dedicar un tiempo para pensar. Uno tiene que profundizar, uno no puede quedarse en la superficie. Las nuevas tecnologías, si nos reducen el tiempo de reflexión, con ello fracasaremos todos. Es decir, que es evidente que lo más inquietante es que somos peores personas. No somos personas si no dedicamos tiempo a interiorizar los datos crecientes que tenemos, que está muy bien, pero si eso te resta tiempo a tener un criterio personal, independiente, propio, estamos fracasando. La educación en valores debe ser esencial en el futuro. Hay que educar a personas. Usted recordará como yo que cuando entrábamos a la universidad nos decían que aparte del espíritu universal que tenía por su propia naturaleza la universidad, el componente más importante era el espíritu crítico.
decir, el ser capaces de recibir información, formación o análisis, pero al mismo tiempo hacer esa interiorización que usted dice y apelar a nuestros propios criterios, nuestra propia conciencia para dar una respuesta personal a eso, ¿no? El espíritu crítico ha desaparecido materialmente de nuestras sociedades y la basura que producen fundamentalmente las grandes televisiones hace que la gente esté completamente desnuda frente a esa invasión cultural que les coloca en eso, en lo que llaman la posverdad, que no es más que la mentira. Sí, sí. Yo no digo en el colegio, porque esas cosas no se aprenden en el colegio, ni se aprenden en la universidad, en mi opinión, al menos yo. Pero la propia vida, lo que te enseña es que lo más importante es que tú seas independiente, no individualista, independiente. Que tengas la capacidad de tener criterios propios, incluso respecto de las instituciones que más aprecias y que más valora, y que estás dentro de ellas. Pero lo importante de una persona es que sea independiente, que no se deje secuestrar ni por el interés, ni se deje de secuestrar por la moda dominante, sino que tenga la capacidad de ser uno mismo. Esa es la expresión máxima de la persona. Yo, lo que más he valorado en mi acción política es que, como siempre, no al 100%, pero generalmente he sido independiente. Y cuando he discrepado de mi partido, pues se ha notado que he discrepado de mi partido, y lo he dicho muy pocas veces. Y cuando he discrepado de determinadas acciones, incluso hasta de la propia Iglesia, he tenido el criterio de poderlo hacer. ¿Por qué? Porque tienes que ser persona, y porque tienes que aceptar la existencia de instituciones y formar parte de ellas. Pero tienes que tener siempre una independencia, yo diría que insobornable. Nosotros en Intereconomía vamos a comenzar dentro de pocos días una campaña en la que les planteamos a los españoles que el 2018 van a tener que elegir entre autonomías o pensiones. Sabemos que es una campaña maximalista que anima a la gente a la reflexión, pero ¿autonomías o pensiones en España, don Jaime? Pues no tengo una respuesta en estos momentos. Lo que sí creo es que hay que emprender un proceso para fortalecer España y habría que rectificar lo que sin duda han sido desviaciones de las autonomías. No es una recentralización, es simplemente sentido común. ¿Qué es lo que no funciona en el ámbito de la educación? ¿Cómo podemos seguir teniendo modelos educativos no solo dispares, sino que fundamentalmente algunos tratan de destruir lo que tenemos en el acervo común? ¿Cómo es posible que no valoremos, los que hemos recorrido muchos países del mundo, que tenemos una lengua en común fantástica, que nos permite estar en un continente entero, porque también en Estados Unidos te defiendes con el español, y sin embargo nosotros dentro no somos capaces de valorar eso? Es decir, son desviaciones de lo que significa una repartición en determinados temas equivocados, territorial en España, ¿no? Eso exige una rectificación saludable, una rectificación que sea integradora, pero lo que hay que hacer es hacerlo. Lo que no se puede es no hacerlo. Y es evidente que, yo no sé si tanto autonomías y pensiones, pero probablemente no estarán muy desencaminados, pero lo que es evidente es que al menos hay que introducir una rectificación en un sistema. Ahora bien, si la reforma constitucional es para todavía acrecentar el derecho a decidir, si la reforma constitucional es para dar satisfacción a los fenómenos nacionalistas, estamos perdidos. Estamos perdidos, ¿eh? Y yo me temo que algunos van a pretender eso, porque lo único que les importa a los nacionalistas de la reforma constitucional es fortalecer su sentido de nación. Don Jaime Mayor Oreja ha estado con nosotros hoy porque este programa se llama Ellos sí pudieron, y don Jaime Mayor Oreja ha podido hacer muchas cosas en beneficio de la comunidad, en beneficio de su tierra, de su patria. Usted, y nos quedan 30 segundos, don Jaime, ¿usted a sus hijos les anima a que se dediquen a la política? No. Lo digo con tristeza, pero hoy no, porque yo he tenido momentos muy duros y muy difíciles, pero he tenido muchas veces el reconocimiento social, el aprecio, y para mí eso es fundamental en la vida pública, ¿no? Pero es que hoy, lamentablemente hoy, y lo digo con pesar, ¿no? Pero dedicarse a la política muchas veces es un ejercicio que solo significa desprecio, ¿no? Es injusto. Hay muchos que lo hacen de una manera ejemplar, pero es verdad que nadie me ha pedido en mi casa
dedicarse a la política, ¿no? Pero si me hubiesen preguntado, no les hubiese aconsejado hoy que se dediquen a la actividad profesional y luego Dios dirá. Con nuestro nuevo y sentido homenaje a don Enrique Sendagorta y con nuestro agradecimiento a don Jaime Mayor Oreja por estos minutos realmente interesantes que nos ha brindado, pues nos despedimos de todos ustedes. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.